Ok, listo. ¿Y pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Ok. Bueno, buenas noches, chicos traders. Bienvenidos a una clase más con TM. El tema que nos corresponde hoy o que queríamos tratar hoy es acerca del plan de trading, porque he visto que es una de las cosas que más cuesta realizar a la hora de que estás metido en un proceso de aprendizaje de trading, porque muchas veces no tenemos una guía o encontramos miles de informaciones en Internet y pues lo que vamos a tratar de hacer hoy es organizar toda esa información a través de ejemplos, mi propio ejemplo de plan de trading y más o menos cómo ustedes deberían tratarlo para que puedan crear el suyo. Entonces, vamos a empezar. Antes debemos entender algo. Quiero como hacer un análisis general. Y es que lo que debemos entender es que el trading, a mi modo de ver, está compuesto por tres áreas que yo los he denominado ahí en el gráfico como si fuera una pirámide, como si fuera un triángulo, en donde la parte de arriba está la estrategia, esa E que ustedes ven aquí, representa estrategia. Segundo, gestión, todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, gestión de dinero, gestión operativo. Y por último, M de mentalidad, de psicotrading, ¿sí? Para mí esta es la base. Para poder construir un edificio o en este caso una pirámide, para que pueda ser más alta, tiene que tener unas buenas bases. La base, para mí, según lo como yo veo el trading, está en nuestra mente, está en nuestra mentalidad. Y pongo en la parte de arriba la estrategia porque para mí es lo más variable dentro del trading. ¿Por qué? Porque hay miles de estrategias y miles más que pueden estar funcionando de una manera excelente, pero si nosotros no tenemos una buena gestión y no tenemos una buena mentalidad, créanme que los resultados no van a llegar. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar? Porque el plan de trading es tratar de encerrar todas estas tres áreas bajo un plan de acción, ¿sí? Simplificar todos esos pasos que nosotros debemos hacer a la hora de tomar decisiones en el mercado. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben cómo hacer una torta de chocolate? Yo, si me hacen la pregunta a mí, yo no sé hacerla. Realmente no sé. O sea, si ustedes me dicen, métete a una cocina y haz una torta de chocolate, no sé ni por dónde empezar, la verdad. Tendría que buscar hoy en día, bueno, en TikTok, que es videos de un minuto y te enseñan cómo hacerla, o en Google, pero la gran diferencia es, si yo a ti, si de pronto tú no sabes hacerla, pero yo a ti te entrego un formulario, o una hoja o una libreta donde está toda una receta escrita por el mejor chef de tortas de chocolate del planeta y donde está paso a paso detallado cuántos ingredientes, qué tipo de ingredientes, la cantidad exacta, el peso, la medida, todo, y luego el paso a paso del procedimiento. Créeme que si tú haces todo lo que está ahí, probablemente tengas una muy buena torta de chocolate, a pesar de que sea la primera vez que lo hagas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué este ejemplo? Porque para mí el plan de trading es eso, es una receta, ¿sí? Que si hay, bueno, de hecho hay algunos libros que dicen que el plan de trading tú podrías o deberías dárselo a alguien que no sabe nada de trading, pero que si sigue ese paso a paso que tú tienes allí, él pudiera tener resultados eh, en el trading, a pesar de que sean positivos o negativos. O sea, ya sabemos que hay operaciones ganadoras y perdedoras todo el tiempo, pero al final debería poder ser rentable. Obviamente va a depender de ciertas cosas, pero vas a poder hacer trading sin saberlo, solo siguiendo esa receta. Es lo que debería pasar con tu plan. Entonces,
basados en eso, si ustedes ya tienen conocimientos básicos, más aún, yo les podría dar mi plan, que es lo que voy a hacer hoy, y ustedes solamente siguiendo mi plan paso a paso, lo que dice allí, ustedes deberían tener buenos resultados. Ahora, todos los planes de trading son distintos porque todas las personas somos distintas. A ver, más allá de que hagamos trading en el mismo mercado, a la misma hora, en el mismo par o en el mismo activo, pudiéramos tener resultados distintos porque somos personas distintas. Y ahí es donde entra esto que les mostraba en el gráfico anterior de la parte de mentalidad. La parte de mentalidad influye mucho a la hora de tomar decisiones en el mercado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el plan de trading lo que trata de hacer es simplificar esa cantidad de toma de decisiones. Porque sin un plan y te enfrentas al mercado, frente a una decisión, tú puedes tener 1000 pensamientos o 1000 formas de actuar distintas. Mientras que si tú tienes un plan, ya tú sabes cómo tienes que comportarte frente a una situación específica. Es como si ustedes entran a trabajar a, no sé, vamos a colocar una empresa que sea famosa, que todos los países donde ustedes estén, Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Ustedes entran a trabajar a Coca-Cola como el nuevo químico que va a ser o va a seguir haciendo el producto de la Coca-Cola. Yo no tengo la receta, no sé hacerla, pero quizás si yo entro a ese trabajo, a mí probablemente me van a entregar un manual de funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque nunca he trabajado allí o en algo similar, pero si a mí me entregan un manual de funciones, yo todas las decisiones que tenga que tomar voy a basarlas en ese manual de funciones. Eso va a simplificar a la hora de mi labor, va a simplificar las tomas de decisiones que yo tenga que hacer, porque ya están basadas bajo un método, una metodología, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo con un plan de trading, ¿ok? Entonces, ya sabes qué es y ahora vamos a construir el tuyo, pero antes tienes que definir tu perfil y aquí es donde viene algo muy importante que les decía al principio. Podemos tener el mismo plan, pero somos personas distintas, así que al final tu plan va a ser distinto al de todos los demás. ¿Qué es lo que debes definir en tu perfil como trader? Número uno, ¿cuál es tu motivación? Y esto, ustedes pueden copiar esto, pueden tomarle un screen, pueden tomarle una foto y después desarrollarlo, porque esto ustedes tienen que desarrollarlo con la mayor calma posible, porque requiere realmente de una reflexión. Sobre todo esta pregunta, ¿cuál es tu motivación para hacer trading? ¿Por qué llegaste aquí hoy? ¿Por qué tomaste un curso? ¿Por qué compraste un libro? ¿Por qué ves videos de YouTube? ¿Por qué quieres hacer trading? Ahora, la respuesta más fácil se la voy a decir aquí porque sé que muchos la pensaron y es dinero. Es lo más obvio. Todos entramos a este eh, negocio por dinero, pero más allá del dinero, porque ojo, el dinero es simplemente un medio, el dinero no es el fin, sino el medio para llegar a. Entonces, ¿cuál es esa motivación? Y aquí les comparto la mía. Mi motivación más allá del dinero es libertad de tiempo. El trading a mí me ha permitido en estos últimos 6 7 años, casi 7 años ya que llevo haciendo trading, me ha permitido vivir etapas de mi vida fuera de mi país, fuera de mi casa. He pasado casi año y medio viviendo en otro país, he pasado meses viviendo en otras ciudades distintas a las mías y el trading me ha permitido hacerlo. Mientras que si yo tuviera un empleo tradicional, probablemente no podría hacerlo. Si tuviera un negocio, quizás podría hacerlo, pero algunas dificultades se me hubiesen presentado. Yo vi esa oportunidad en el trading, siempre estuve buscando algo que me permitiera generar ingresos, pero a la vez me permitiera libertad de tiempo. Eso para mí vale mucho. Quizás para ti sea otra cosa y por eso es que requiere que estas preguntas sean de reflexión bastante profunda. Así que tómate tu tiempo, no ahora porque vamos a avanzar, pero sí para que respondas cada una de estas preguntas y puedas definir tu perfil. ¿Cuál es tu actitud frente al riesgo? Segunda pregunta. No todas las personas somos iguales
frente al riesgo. Hay personas que son más arriesgadas, hay personas que son un riesgo moderado y hay personas que definitivamente no quieren saber nada de riesgo. Entonces, tú tienes que realmente sincerarte contigo, porque de eso va a depender algunas decisiones, sobre todo en gestión, que vas a tener que tomar con tus cuentas de trading. O quizás analizando eso, tú dices, sabes que el trading no es para mí porque me confronta cada vez que yo debo hacer una operación a esa actitud frente al riesgo que yo tengo. Y, por ejemplo, yo conozco a alguien que se ponía mal, o sea, mal, emocionalmente mal, cada vez que abría una operación, porque no toleraba nada de riesgo, o sea, y a veces era una operación de muy pocos dólares, 3 4 5 dólares que veía en negativo, pero emocionalmente no le hacía bien. Y a lo largo del tiempo, pues terminó dejando de hacer trading, porque realmente pues no lo hacía bien. Hay formas de que eso lo puedes mejorar, lo puedes controlar, pero bueno, él decidió simplemente no seguir. Entonces, quizás eso también te pueda pasar a ti o no. O quizás tú eres una persona más arriesgada y eso también te va a llevar a tomar otras decisiones en tu plan. Número tres, ¿qué tiempo le vas a dedicar? Esto también depende mucho en la etapa que estés. Si estás en la etapa de aprendizaje, ¿qué tiempo le vas a dedicar? Si ya estás en una etapa de práctica o si ya estás operando, ¿cuál es el tiempo que le dedicas? Y ese tiempo, ¿en qué momento del día lo sacas? Si es en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no sé. Todo eso le va a ir dando forma a tu plan. ¿Y qué nivel de conocimiento tienes? ¿Qué tanta experiencia tienes? ¿Sí? Eso también te va a llevar a saber si ya estás listo de pronto para hacer más backtesting, ir a una cuenta demo, ir a una cuenta real, hacer un examen de cuentas de fondeo, o sea, en qué momento de tu proceso como trader estás. Eso es sumamente importante también. ¿Ok? Ok, un plan de trading tiene tres áreas claves y esto es fundamental para poder construir tu plan de trading. Las tres áreas son estrategia, gestión y salidas, ¿sí? O digamos, para que sea un poco más claro, es cómo entro al mercado, cómo gestiono la operación y cómo salgo del mercado. Básicamente esos son los tres áreas o los tres pasos que debemos tener bastante claro a la hora de operar. Tan claro que ya deben estar unas reglas, porque básicamente eso es lo que es un plan de trading, una serie de reglas que van a determinar cuál va a ser mis movimientos o mis decisiones, mejor, a la hora de que haga trading, ¿no? Entonces empezamos con las estrategias. Y no voy a profundizar mucho aquí en estrategia porque estrategias hay muchas y pues tendría que empezar a desmenuzar toda mi estrategia, ir a las gráficas, explicarle paso a paso y nos va a tomar todo el tiempo y la clase hoy no es de estrategia. Entonces, aquí está mi estrategia como un resumen, que es revisar la dirección, marcar estructura, determinar zonas, esperar que el precio llegue a esas zonas, pasar a un time frame de entrada, por lo general de M15, M5, M3, buscar transiciones en la dirección que yo estoy buscando la entrada, marcar nuevas zonas, impulso, retroceso y la entrada. Eso es básicamente un resumen de lo que es mi estrategia en este momento. Vuelvo y le repito, no estamos en clase de estrategia, o incluso tú podrías estar usando otro tipo de estrategia, scalping o una estrategia de inversión a largo plazo, swing, o incluso day trading, pero otro tipo de estrategias. Entonces, eso lo que sí debes tener muy claro es que sea tan sencillo, que esté tan específico, que si tú le muestras eso a alguien que nunca ha hecho trading, pueda entenderlo o por lo menos pueda seguir esos pasos, ¿sí? Eso es lo que deben tener en cuenta en la entrada. Luego viene gestión de operaciones. A ver, la gestión de operaciones es todas las decisiones que yo debo tomar cuando tengo una operación abierta, cuando tengo un trade en activo, ¿sí? Entonces, primera regla que tengo yo, si el precio regresa al punto de entrada, es decir, yo abro una operación en compra, por ejemplo,
colocar algo acá. Voy a dibujarles. Si yo abro una operación aquí en compra, ¿verdad? Este es mi punto de entrada y el precio empieza a subir, pero el precio regresa al punto de entrada después de haber tomado la operación, es decir, el precio en este momento empieza a retroceder y ya está en el punto donde yo tomé esa entrada. Para mí, eso es una señal clara de que debo salir de la operación, ¿sí? Cierro la operación 100% en break-even, ¿sí? ¿Por qué? Porque basado en mi estrategia, lo que yo busco es entrar cuando se generan esos impulsos. Entonces, si yo entro basado en mi operativa ideal es entrar cuando se genera ese impulso, no debería el precio devolverse. Y si se devuelve, me está indicando que no es el momento correcto de la entrada. Entonces, por eso esa regla de cerrar el 100%. Paso número 2, si el precio llega al 1-1, es decir, al 50%, porque mis entradas son como mínimo un porcentaje de riesgo, 2 de ganancia, es decir, ratio riesgo-beneficio 1-2. Es decir, que si yo estoy aquí tomando una entrada con mi stop acá abajo, digamos 10 pips, y el precio empieza a subir y en este momento van recorridos 10 pips en positivos, lo que dice esta regla es que si el precio llega al 1-1, es decir, a la mitad de mi operación, yo voy a asegurar la posición con break-even, es decir, voy a subir este stop al punto de mi entrada. Cosa de que si llegado el momento el precio empieza a hacer esto y se devuelve, toca mi break-even y ya yo estoy fuera del mercado, pero no perdí dinero, ¿sí? En caso de que él quiera devolverse completamente. Regla número 3. En una operación que ya esté abierta, acabo de entrar aquí y el precio empieza a subir. Si veo un boss es un rompimiento de estructura. Recuerden que mi estrategia está basada en estructuras. Veo que el precio empieza a subir con esta estructura, perdón, y yo estoy en compra desde este punto. Pero de repente veo que el precio hace esto y quiebra aquí un soporte y veo que se está devolviendo para usar ahora esto que antes fue soporte ahora como resistencia y empieza a bajar, para mí eso es un quiebre, un boss, un quiebre de estructura. Entonces, lo que dice esta regla es que si veo ese breakout, ese rompimiento de estructura, tengo dos opciones para tomar una decisión. Número uno, si la operación está en positivo, cierro el 100% de la operación. Es decir, en este caso, yo cerraría acá el 100%. Pero ¿qué pasa si yo acá tomé una entrada en este punto? El precio hizo algo así, pero en el momento está negativo. Yo lo voy a dejar abierto. Aquí hubo un quiebre, ¿verdad? Yo lo voy a dejar abierto porque ahora está negativo hasta que me saque de la operación o se devuelva. Hasta que toque mi stop o se devuelva. ¿Por qué? Porque puede ser miedo. Puede ser que el miedo me esté llevando a ver cosas que realmente no son. Para los que estén operando ya en vivo, se les va a hacer más familiar esto que les estoy diciendo. Para los que todavía no estén operando, ustedes van a decir, pero ¿cómo voy a ver algo que no es? Créanme que a la hora que ya ustedes estén operando y que estén gestionando un capital importante, y no digo números porque para cada uno el número va a variar. Quizás para ti un número importante sea ver en negativo $500. Para otro quizás sea ver en negativo $2.000. Para otro quizás sea ver en negativo $16.000. Entonces, en ese momento, ¿cómo vas a actuar? Si tú no tienes estas reglas, probablemente puedas hacer tomar decisiones que no estén de acuerdo a tu plan, que no estén, digamos, direccionados a que te vaya bien en el trading a largo plazo y puede causar eh, pérdidas más grandes todavía. Entonces, esa regla para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque aparte de que me está dando
o me está simplificando una decisión, también me está ayudando con el control emocional. Ahora, si ustedes ya establecieron un stop, es por algo, ¿cierto? Entonces no le va a afectar emocionalmente, no debería afectarles tanto emocionalmente si llega a tocar el stop porque eso ya estaba contemplado. Por eso ustedes lo colocaron antes, ¿sí? Y regla número 4 en gestión es, si es una operación mayor a 1,3, ratio riesgo-beneficio 1,3, cuando esté en 1,2, es decir, cuando vaya alrededor de que un 66%, tomaré ganancias parciales del 50%. Explico esto. Tengo una operación aquí, donde entré. Mi stop está acá abajo, mi take profit está aquí, acá arriba. Segundo. Ok, perdón, mi take profit está acá arriba. Entonces, cuando el precio haya recorrido 2/3 de eso, de toda esta distancia, es decir, cuando vaya más o menos por aquí, yo voy a tomar ganancias del 50%. Es decir, si yo abrí esa operación con un lote, yo voy a cerrar 0,5, la mitad de esa operación. ¿Qué me garantiza eso? Que ya yo saqué ganancias y que si el precio llega a devolverse, pues ya, primero que ya la operación debería estar en break-even. Recuerden el paso número 2, la regla número 2, ya debería estar en break-even, así que no pierdo dinero. Y aparte gané el 50% de la operación en este punto. ¿Ok? Eso solo lo hago cuando la operación es mayor a 1,2, o sea, cuando es 1,3, 1,4, 1,5, etcétera. ¿Ok? Listo. Y estrategia de salida. Ok, las estrategias de salida es cómo me salgo yo de una operación que ya abrí. Hay dos puntos antes de esto que son obvios: por take profit o por stop loss. Sí, esos son los primeros dos puntos. Obviamente vas a salir de una operación si tocó el TP, y obviamente vas a salir de una operación si tocó el stop loss, por ganancia o pérdida. Ok, ahora, pero tengo ciertas reglas porque esas son las obvias. Las reglas son, número uno, establecer los take profit en los puntos estructurales cercanos. Puede pasar, porque al principio a mí también me pasó, y es que a veces nos dejamos ganar de la emoción y queremos abrir una operación creyendo que esa operación puede irse hasta las nubes, y si teníamos proyectado ganar $100, vamos a ganar 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Primer error. Y cuando hablemos ya de estrategia y eso, ustedes van a ver con gráficas por qué. Pero enseguida les digo, primer error. Entonces, traten siempre de establecer los take profit en el time frame donde están tomando la entrada, donde hicieron su análisis, y que estén ubicados en los puntos estructurales. Eso es mi regla. Número dos, si yo me siento incómodo con la operación, psicológicamente, emocionalmente, yo cierro la operación completa, esté como esté. Pero si voy a estar incómodo, si voy a estar afectado emocionalmente, no me sirve, no me conviene. Porque cuando tú estás en un estado alterado de emociones, tomas decisiones erróneas, obviamente basadas o impulsadas por esas emociones. Entonces, si yo tengo miedo, puedo que cierre la operación antes. Si yo tengo mucha avaricia, puede que abra otra operación. Si tengo mucha euforia, puede que cierre la operación antes de lo que corresponde, etcétera. Entonces, si yo no me siento bien, no me siento cómodo con la operativa, yo prefiero cerrar y cerrar la pantalla, por lo menos mientras otra vez regulo mis emociones, o al día siguiente. Por lo general, siempre al día siguiente. Número tres, cuando abro la operación, paso a ver los gráficos siempre más grandes que donde tomé mi operación. O sea, a ver, si yo tomé la operación en M15, trato de no pasarme a M1, a M2, a M3, a M5 para estar viendo vela a vela, porque eso emocionalmente no me aporta. Por el contrario,
te va a generar, por lo menos a mí, me genera ansiedad y te puede llevar a cometer, a tomar decisiones que no corresponden. ¿Por qué? Porque si tú abriste una operación y te pasas a M1 porque quieres ver vela a vela para dónde va, puede que veas en M1 un, entre comillas, rompimiento de estructura en contra y tú vas y cierras porque tenías miedo y vamos a ver que no era así. Entonces, si tomaste en M15, ve tus gráficos siempre de M15 hacia arriba. Por lo general recomiendo H1 si vas a esperar operaciones un poquito más de tiempo, más tiempo, perdón. Número 4, si hay una noticia cercana, próxima, yo cierro la operación si está en negativo. ¿Por qué? Porque por lo general las noticias son muy volátiles. Y si está en positivo, pongo break-even, aseguro la posición. Y si ya está en positivo y más del 80%, lo que decía ahorita, o sea, ya ha pasado más de 2/3 de lo que yo tengo proyectado, yo cierro el total porque prefiero llevarme ese 80% y no que con una noticia se devuelva completamente. Hay una regla que no la escribí acá, pero debería escribirla porque esa fue para mí una de las reglas que más me ayudó a cambiar mi forma de hacer trading y obviamente eso me llevó a generar dinero. Y la regla es, apréndansela, nunca puedo permitir que un trade positivo se convierta en negativo. Se la repito, nunca puedo permitir que un trade negativo, perdón, que un trade positivo se convierta en negativo. Es decir, un trade que me está dando dinero en el momento, que yo veo que ya hay ganancias, que el profit va a más de un 50%, pero a veces la avaricia te dice, no, si yo subo el break-even, puede que se devuelva y me saca de la operación. Entonces yo prefiero dejarlo a largo plazo porque esto me va a llevar a ganar más dinero. Eso, muchachos, es avaricia. Estás tomando una decisión basada o impulsado en emociones. Entonces, nunca, nunca, nunca puedes permitir que un trade que estaba en positivo termine en pérdida. Por lo menos break even, ni ganaste ni perdiste, por lo menos. Y si ya iba lo suficiente en ganancia, debiste haber sacado parciales o cerrado total. Exacto, Jorge, lo que te pasó ayer en la práctica. Número 5, si el precio llega a una zona importante y reacciona fuerte, yo cierro la operación. Supongamos que yo tengo una venta, tomé una venta aquí en este punto, el precio empieza a caer, pero acá abajo tengo una zona marcada de otro time frame y veo que el precio empieza a llegar y empieza a hacer esto y trata, pero otra vez sube fuerte, yo automáticamente cierro esa operación. Y número 6, si ya yo cerré parciales, es decir, llevo ya una operación donde tomé esta compra y el precio lleva haciendo esto, mi take profit está acá, pero ya yo aquí saqué parciales, tomé 30, 40, 50% de la operación y el precio se regresa por lo menos un 50% de este movimiento, yo cierro la operación completa, ¿sí? Porque prefiero sacar esto que puede representar un 10, un 15, un 20% del movimiento total a no sacar nada. Recuerden que el trading es, no es una carrera de 100 metros, no es el que primero llegue a ganar $1.000.000, no, más bien es una maratón, es el que logre aguantar todos esos kilómetros hasta llegar a la meta. Entonces no es el que más rápido llegue, sino que tengas el suficiente tanque para llegar. ¿Y cuál es ese tanque que te va a permitir llegar hasta allá? Tu capital. Y si tú no cuidas tu capital, te vas a quedar antes de los 100 metros. Entonces ahí es donde se queman las cuentas, donde se pierde dinero. Entonces, todas estas reglas están enfocadas a cuidar el capital. Y son las reglas que a mí me han funcionado hasta el día de hoy. Entonces, básicamente, este es el plan de trading. ¿Dudas, preguntas que tengan?
¿O está todo claro? Profe, yo tengo una duda, pero es con respecto ya más a la práctica, fuera de la teoría que está explicando. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que voy a cerrar acá, les voy a enviar otro link y nos conectamos para ver esto en los gráficos. Ok. ¿Y va a enviar ese PDF al grupo? Sí, yo se los envío. Ok.